Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La propuesta del ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, de presentar el informe de la Comisión de la Verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto colombiano en los colegios públicos desató toda una controversia. Para algunas asociaciones de padres de familia, el informe no contiene la realidad completa de lo que ocurrió en nuestro país, mientras que para Gaviria se necesita hacer un relato incluyente de lo sucedido, como pasó fundamentalmente hacia la reconciliación. Miremos el siguiente informe. Las polémicas alrededor de este informe de la Comisión de la Verdad no paran. Esta vez, la discusión es por la intención del ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, de llevarlo a los colegios públicos como parte de su educación. Necesita construir un relato incluyente hacia el futuro. Eso es lo que se llama reconciliación. Y las escuelas y colegios en cualquier parte del mundo tienen que ser protagonistas de esa reconciliación. Sin embargo, desde varios sectores se oponen a esta propuesta, señalando que dicho informe no contiene una verdad plena acerca de lo ocurrido en el conflicto armado. Para algunos padres de familia, primero se debe hacer un amplio proceso de pedagogía para ellos y para los maestros. Importante conocer el informe de la Comisión de la Verdad, pero creemos de que hay que hacer un tamizaje y hay que generar un proceso de pedagogía informativa. Los maestros pueden interpretar desde bien sector oficial o sector privado, cada uno el sentir del informe y sacar sus propias deducciones. Pero aquí la importancia está en la participación de la familia, el reconocimiento de la escuela a la familia para abordar este tipo de temáticas tan fundamentales y conocer definitivamente la verdad. Las reacciones de estas organizaciones de padres se dieron a pesar de la justificación que había hecho el ministro de su propuesta. Lo que tendremos es que explicar bien ese propósito, conversar con todo el mundo, tener en cuenta las voces disidentes también, porque de eso se trata la reconciliación. Desde el comienzo se ha dicho que la educación puede jugar un papel en la reconciliación y que un ministro de Educación designado, todavía empezando, tiene que tener como una ambición, como un objetivo propio, una educación para la paz. La propuesta ya fue apoyada por el presidente electo Gustavo Petro, quien considera que dicho informe debe ser conocido por toda la sociedad colombiana. Se trata de un tema muy complejo por las diversas posiciones que ha generado el informe de la Comisión de la Verdad. Si bien algunos sectores defienden los resultados del estudio, otros se han mostrado en desacuerdo por encontrarlo parcializado. Luego de realizar miles de entrevistas individuales y colectivas y después de visitar las zonas de nuestro país más azotadas por la violencia, la Comisión de la Verdad estableció miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado y grupos al margen de la ley como las antiguas FARC y los paramilitares. Además, reveló el impacto que causaron en nuestra sociedad en más de 50 años, delitos como las ejecuciones extrajudiciales o más conocidas como los falsos positivos, el secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el reclutamiento de menores de edad. Y para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Colombiana de Padres de Familia. Carlos, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buena tarde, José, para usted y todos los televidentes. Y a Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación y docente de la Universidad Javeriana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, un saludo especial para todos los televidentes. Iniciamos con Carlos, que lo tenemos en la pantalla alta. Señor Ballesteros, ¿qué opina de llevar este informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto a los colegios públicos en el país? Nosotros creemos de que es importante conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Es un documento que tiene una relevancia y una significación para la historia del país, pero para el venidero futuro de lo que deben conocer, y además es parte, diría yo, de esa tarea pedagógica y de esa tarea de comunicación de todo el ámbito social que debe conocer un estudiante, que debe conocer la sociedad. Hemos dicho que es importante trasegar con este documento de la Comisión de la Verdad, pero hay que tamizarlo, es decir, filtrar, seleccionar la información que hay que bajar de acuerdo a los grados de escolaridad, de acuerdo también a las condiciones, porque pues si bien la comisión hizo un exhaustivo trazado una trazabilidad, llamémosla, de toda la problemática de los 60 años de conflicto de todos los actores armados,
Ello tiene que ver varias cosas también, que son las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en que se desenvolvió dicho conflicto. Y asimismo debe comunicársele a la comunidad educativa, asimismo debe generarse un proceso de aprestamiento pedagógico, con unos conversatorios ilustrativos, sin sesgos ni matices de carácter político, ni religioso, ni xenofóbico, sino objetivo, real, y sin que en un momento determinado voy a significar dos cosas y que ello sea, digamos, líneas de acción concretas, sino propuestas, solución a mirar cómo podemos abordar el tema. Y es que ojalá que seamos objetivos en este encuentro, digámoslo de alguna manera, o en este reto pedagógico, y es que el sector oficial no vaya a coger herramientas para segmentar a la población, dando a entender de que todo fue negativo desde la parte A, o el sector privado vaya a coger igualmente la misma herramienta a segmentar y decir que fue culpa del sector B. Creemos de que a los niños y a la comunidad educativa, a los padres de familia ante todo, hay que invitarlos a ser reflexivos, a reconocer ese hecho histórico que la Comisión nos da en este instrumento nuevamente, pero que a su vez es, como lo dice el ministro, y queremos saludarlo anticipando al ministro, bienvenido. Ojalá que usted tenga en cuenta, ministro, a la familia en esta construcción, pero en los demás proyectos que piense el ministerio emprender, porque la familia ha sido alejada de la escuela y quien sale del ministerio desafortunadamente no tuvo ni voz ni eco con la familia en el país. Por eso llamamos la atención para que la familia se incorpore a este análisis, a este debate. La familia tiene mucho que decir, al fin y al cabo somos los padres los que hemos perdido a los hijos, somos víctimas del conflicto en general, y el documento hace unos señalamientos, unas recomendaciones y unas observaciones a toda esta problemática. Doctora Badía, ya escuchamos a Carlos Ballesteros, que está de acuerdo que se empiece a implementar o a estudiar la manera de poder dar a conocer este informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es su posición? Yo creo que aquí lo más importante es que en Colombia tengamos unos planes de estudio que realmente garanticen una educación para la paz y un desarrollo de habilidades socioemocionales, que realmente son herramientas importantes para nuestros niños, niñas y adolescentes y para los futuros ciudadanos. Creo que es absolutamente importante, más allá de ir a recitar o a leer el informe, que habría que tener mucho cuidado, ya lo mencionaron, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición, es necesaria una educación para la paz. Y esto requiere entonces una capacitación de los docentes. ¿Para qué? Para poder tener unas clases de historia, conocer y tener una visión crítica de nuestra historia, de manera que los hechos ocurridos en el marco del conflicto y algunos que siguen ocurriendo no se vuelvan a presentar jamás. Y para ello es muy importante que nuestros jóvenes conozcan lo que ha ocurrido, de manera que sepan la importancia de tener una sociedad con unos comportamientos y unas interacciones diferentes donde prevalezca la vida y la integridad. Entonces, capacitación docente es muy importante, y más allá de tener un día o unas jornadas que quizás pueda que no dejen un legado o un desarrollo de habilidades, es muy importante tener unos planes de estudio muy bien articulados, docentes capacitados y una educación en habilidades socioemocionales y para la paz. Doctor Carlos, hay una preocupación de varios padres de familia, también de algunos estudiantes ya mayores de edad, de algunos sectores políticos, y es la pregunta: ¿cómo explicar en los colegios a los menores de edad lo que pasa de una manera objetiva, sin caer en interpretaciones personales, o en que incluso algunos sectores políticos han dicho o han calificado de adoctrinamiento? Mira, José, hay una cosa importante, yo coincido con la colega en este aspecto. Lo que tenemos que hacer es el replanteamiento del paradigma educativo. Si replanteamos el paradigma educativo, encontramos el nicho para construir los verdaderos proyectos educativos, las líneas de acción que debe trabajar el gobierno nacional para construir la paz entre todos. Y yo llamo la atención de los sectores políticos. Es hora de apagar la guerra, es hora de tomar con mesura, con sabiduría, este documento o este instrumento que la Comisión
ha hecho su gran esfuerzo para poderlo elaborar, para poder condensar la información. Y claro, los padres de familia preocupados, pero es que también los medios de comunicación tienen una tarea significativa y trascendente, es ayudar a objetivar la información y ayudar a que no se segmente, que no se estigmatice ni el documento, ni la sociedad, ni los actores, y mucho menos al gobierno. Es decir, hay que apoyar una transformación, y esa transformación viene desde la familia, viene la transformación desde la escuela y desde todos los actores de la educación. No podemos dejarle solamente la tarea a los maestros y prepararlos a ellos como tal. Los padres somos la mayoría, no todos, pero muchos son profesionales, inclusive docentes en los colegios, docentes en las universidades, en instituciones de educación superior. Este saber, estas habilidades, estas destrezas, estas competencias que hemos aprendido durante largos años, pues tenemos que también ponerlas al servicio de nuestros hijos y de la patria, de poder contribuir, de poder hacer ese replanteamiento del paradigma para generar una nueva visión de país, una nueva visión educativa. No podemos seguir cayendo en la trampa de lo que está pasando con la educación. Y le echamos la culpa a la pandemia de haber bajado la calidad educativa mucho más de 20 puntos durante los últimos 3 años. No, eso ya se veía venir. Ya las estadísticas y las cifras comparativas de los 67 países que hemos participado en las competencias internacionales nos venían demostrando que íbamos de para atrás y de para atrás. Y al final, como yo lo dije en varias entrevistas, por fin se desnudó la educación del país, quedó en cuero y se dio cuenta del problema tan complejo que había al interior de las instituciones públicas y privadas. Pero también nos dimos cuenta la ausencia del padre, la ausencia de otros actores, la falta de compromiso y responsabilidad de los gobiernos de turno para allanar entre todos soluciones. Esto no puede, es decir, un edificio no se construye con una columna ni con una viga. Un edificio se construye con mínimo las 4 grandes columnas y una de esas columnas es la familia. Y a la familia hay que darle la importancia y la relevancia en este proceso de construcción y de transformación pedagógica. Y yo sí creo que aquí la tarea le corresponde también, si bien a los expertos, en marcar las líneas de acción gruesas de política pública y al gobierno ayudarlas a liderar y al Congreso, que los políticos no se equivoquen más, que no estigmaticen. Aquí no se trata, no lo entendemos nosotros como adoctrinamiento. Y si llegásemos a descubrir la figura de adoctrinamiento, seremos los primeros en salir ante los medios de comunicación y ante las mismas comunidades a exigir el respeto y la atención importante, porque obviamente no vamos a permitir ningún tipo ni adoctrinamiento ni de izquierdas extremas ni de derechas extremas o extremas derechas. Aquí tenemos que ser muy centrados, aprovechar este documento, esta experiencia significativa y darle las herramientas en esas competencias, en esas destrezas y habilidades que merecen tener nuestros hijos. Doctora Badía, ¿cómo no caer en esta trampa de pronto de no ser objetivos al momento de darle a conocer a los menores, a los jóvenes este informe? Pues yo creo que las cifras hablan por sí sola y lo que hace este documento es hacer una recopilación de algunas de esas evidencias y de algunos testimonios. Yo creo que es importante tener en cuenta que en el marco del conflicto hubo escuelas afectadas, hubo escuelas en medio de enfrentamientos, hubo profesores secuestrados, profesores asesinados, estudiantes que se han reclutado, jóvenes que han sido reclutados y pues estos son hechos y lo que hay que garantizar es que esto no vuelva a ocurrir y por eso es muy, muy importante garantizar tener entornos escolares completamente seguros. Esa es la forma, pues, digamos, más clara de poder tener una educación para la paz. No podemos permitir volver a tener a los jóvenes en riesgo y a ningún miembro de la comunidad educativa. De nuevo, la herramienta más importante para hacer la tarea por parte de los maestros, pues como debiera ser, es una capacitación. O sea, para poder tener una educación para la paz, pues se necesita docentes y maestros que estén capacitados para ello. Hay que tener mucho cuidado con hablar de ciertos hechos, porque hay varios estudiantes que seguramente vivieron el conflicto, que pudieron haber estado, porque todavía ocurre en muchas regiones del país,
afectados y hay que tener mucho cuidado al tocar ciertos temas. Incluso se necesitan psicólogos, psicoorientadores para poder hacer pues una mirada que garantice el desarrollo integral de los niños. Presidente Carlos, escuchábamos a la doctora Luz Karime y ella y ustedes coinciden en que debe haber una capacitación, pero ¿usted cree que los docentes para tener este rol importante deben primero entender, comprender, leer este informe, que recordemos hasta ahora fue una primera parte de la que se entregó, para después exponerlo? Sí, José, mire, yo creo que aquí hay una cosa importante, la pertinencia, pero también la pertenencia. Yo coincido con la doctora Abadía en varios puntos de vista, y lo hemos dicho, aquí falta un actor trascendente también, y yo en varios medios de comunicación lo dije durante toda la pandemia, y lo he dicho en el Congreso de la República y en escrito. ¿Dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que debería trazar las líneas gruesas, verticales y horizontales de la política pública de la familia y para la familia? Sin familia no hay nada, es decir, es que la familia hay que entender, José y doctora Abadía, que la familia ha sido la víctima gruesa de todo el conflicto. Hemos perdido los hijos, los padres, como usted lo señala, y obviamente que hay que tener mucho cuidado en cómo se orienta a los maestros pedagógicamente, sin ningún tipo de sesgos ni adoctrinamientos, pero a su vez como ellos bajan la información y la transfieren a los estudiantes, a los padres y al resto de la comunidad educativa para ser sensibles, para que este conflicto y estas verdades no vuelvan a repetirse, para que haya verdaderamente una reparación pública y social al interior de las comunidades educativas afectadas o no afectadas por el conflicto, porque al fin y al cabo todo el sector está transversalizado con el mismo informe, porque están informes de niños desde preescolar hasta posgrados, hasta postuniversitarios, que fueron desaparecidos, etcétera, mutilados, otros fueron vejados, en fin. Y ahí donde, y nosotros pusimos muchas veces las denuncias, José, ante las autoridades y nunca se prestó atención, hay muchas investigaciones en la Fiscalía General de la Nación por abusos contra menores de 14 años y nunca pasó nada porque desafortunadamente hace falta coherencia, la corresponsabilidad interinstitucional entre gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Las distancias muchas veces, Verde Gracia, una problemática álgida que vivieron durante toda la pandemia los niños y los jóvenes y la familia fue la falta de interconectividad y el gobierno que se va desafortunadamente se lavó las manos con 70.000 millones, ahora hizo caso omiso a una problemática grave y entonces desvió la atención y definitivamente lo que hicieron fue suscribir un nuevo contrato y apenas arranca a tratar de solucionar. Yo creo que aquí la interinstitucionalidad, la correlación de fuerzas, la cooperación mutua y centrar un debate público educativo, donde todos quepamos, donde se construya la Mesa Nacional de la Educación, donde hayan representantes de estudiantes, de padres, de maestros, de universidades, etcétera, de expertos en la educación. Yo creo que esta es una manera de pensar en el país, pensar en la paz, pensar en lo que debe ser la convivencia social educativa. No, perdóneme, José, termino con esto. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, los manuales de convivencia deben de ser el pacto social, y les ponen manual de convivencia o pacto por la convivencia, en vez de manuales donde están las reglas de juego y están los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Yo creo que estas transformaciones son vitales en este momento. Y eso es bastante importante, que varios actores participen, que construyan entre todos los sectores precisamente esta decisión. Doctora Abadía, en Alemania han asumido terribles hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, o en España, por ejemplo, se ha explicado la barbarie que sucedió en medio de la guerra civil. ¿Cómo deberíamos asumir un modelo similar en Colombia? Bueno, en varios países existe Comisión de la Verdad, existen pues esta recopilación que es tan importante de estos testimonios. Creo que este es un buen paso, un buen camino para un modelo de país, porque la manera de poder saber qué ocurrió, para poder reparar, para poder en general conocer la verdad e impedir, digamos, o tener acciones para evitar que esto vuelva a pasar,
pues es poder tener la verdad, tener los hechos, tener los datos, tener los testimonios. Yo creo que la herramienta más importante es la educación. Yo creo que si nosotros desde muy pequeños garantizamos que todos nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación de alta calidad, tengan una educación que no solamente se centra en lo cognitivo, sino también en habilidades socioemocionales, donde está el cómo interactúo con los demás, cómo resuelvo los conflictos, cómo identifico y manejo mis emociones, es fundamental para tener una sociedad armónica, una sociedad que sepa responder y resolver sus conflictos, que no sea de manera violenta. Es desde ahí, desde la escuela. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer todavía mucho. Estamos viendo, por ejemplo, que cuando los estudiantes volvieron a las aulas de clase, estamos teniendo problemas grandes de bullying, estamos teniendo problemas graves de convivencia escolar y no estamos haciendo nada en este momento. Entonces eso va a detonar problemas hacia futuro en los ciudadanos en general y en cómo actuamos como sociedad. Es en una educación de calidad la herramienta más importante para tener una sociedad que tenga un nivel de bienestar y un nivel pues de convivencia adecuado. Presidente Ballesteros, ¿creen que ese ejercicio que se empieza o se podría empezar a hacer con los estudiantes resultarían opiniones o conclusiones válidas para el país? Y mire, yo creo que aquí una cosa significativa es que en veces no es necesario inclusive contar con la verdad como verdad, sino que esa verdad nos debe llevar a la reconciliación y esa verdad nos debe llevar al perdón y nos debe llevar a la reparación ante todo. Si esos pilares se concentran y se atienden, yo creo que el país va a dar un paso muy grande frente a unas nuevas oportunidades para una nueva sociedad y para unos nuevos sujetos que hacen parte de esta sociedad. Creemos firmemente que, por ejemplo, nosotros estamos en Pereira concretamente liderando un proceso de todo este análisis de la conflictiva social y arrancamos con 40 familias que han demostrado lo que la doctora Abadía acaba de significar, los problemas de aprendizaje, de comportamiento, el bullying, el matoneo, la tendencia suicida, la adicción a la drogadicción, al alcoholismo y a otro tipo de situaciones que se han venido evidenciando. Y eso surgió durante la pandemia, pero también ahora post pandemia se está significando muchísimo más, se demuestra. Por eso emprendimos un proyecto en Pereira y hoy lo suscribimos. Curiosamente, José, hoy lo suscribimos, donde una de nuestras organizaciones de padres de familia en una institución educativa arrancará a partir del 1 de septiembre con 40 familias que tienen identificados los problemas de comportamiento social, afectivo, emocional, de salud mental, etcétera, al interior de la familia, pero también al interior de la institución escolar. Si no juntamos las dos puntas, que es la escuela y la familia, y trabajamos en un solo verbo, en un dialogante, vinculante, de reconocimiento, la escuela tiene que volver a reconocer, José, doctora Abadía, que la familia es clave en toda esta construcción. No se puede seguir excluyendo a la familia del hecho educador, no se puede seguir excluyendo a la familia del debate de la política pública y de la formulación y construcción de unos nuevos derroteros para alcanzar una sana convivencia, la paz y ante todo la felicidad de los niños, que al fin de cuentas es lo que nos interesa a todos. Doctora Abadía, a esta hora pues nos llegan varias preguntas y una de ellas, y pues comentarios, y uno de ellos es, dicen, este tipo de iniciativas dan elementos para que los jóvenes y niños puedan construir su propia verdad, puedan juzgar, crear su propia realidad y también marcar una posición. ¿Usted qué considera de esta afirmación? Pues que de eso se tratan los entornos educativos en general, es decir, es muy importante que los colegios realmente formen a sus individuos, a sus estudiantes y a la sociedad en general en términos de unas posiciones críticas frente a todo, frente a la ciencia, frente a los hechos, la capacidad de aprender a aprender, de manera que cuando presentemos, bien sea este tipo de hechos o cualquier otro tipo de información, los estudiantes aprendan a tener una mirada crítica, aprendan a formar
sus propios conceptos, por supuesto, a partir de la ciencia, a partir de la evidencia, no necesariamente una opinión personal, depende pues del tipo de análisis que se tenga que hacer, pero en general, cuando tenemos una buena educación, pues formamos individuos para que aprendan a tener pensamiento crítico. Eso es muy importante. Bueno, presidente Carlos Ballesteros, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No, a usted muy amable, José, a los televidentes, a la doctora Badía, pero es una última recomendación. Hay que prestarles en este momento todo el acompañamiento, toda la atención, todo el afecto, todo el amor, toda la solidaridad a los niños. Los niños están atravesando una crisis muy grave en sus comportamientos y diría, no, somos los responsables, los padres y la sociedad en general, dentro de ella, pues obviamente las escuelas. Y hay que formar y capacitar obviamente a los maestros en este hacer para volcar este informe con objetividad. Entonces llamo la atención del ministro y del gobierno nacional, hay que involucrar a la familia y ante todo hay que reconocer que llegó el momento de hacer la paz, de suscribirla, de anhelarla, de seguirla soñando y soñar con un país mejor. Doctora Lius Karime, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes por la invitación, un saludo especial. Dos caras, dos posiciones, hay posiciones divididas, personas a favor, personas en contra. Lo importante es tener en cuenta que esto hasta ahora es una propuesta que entrará en discusión en los próximos días. El próximo 7 de agosto inicia un nuevo gobierno con nuevas propuestas y acá, como siempre, en Sala de Prensa les mostramos las dos caras de la moneda. Los que se están a favor, los que están en contra y también los que proponen. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora.